las clases de manejo inicial del shock o de fluidoterapia, es el momento de hablar ahora o callar para siempre, a no ser que quieran después repasar con el power. El tema es que el power son cosas sueltas, por ahí si uno no sabe por dónde iba, bueno, asumo que no. Entonces, protocolos o POCUS, Point of Care, atención en el, ecografía en el punto de atención o a pie de cama. ¿Qué son los protocolos? Me gustó mucho esta frase, la hice uno de los instructores de la salud, que los protocolos son distintas recetas de ingredientes que nosotros ya conocemos. ¿Y por qué digo ya conocemos? Porque ahora van a ver de que básicamente hacemos con el eco todos los días lo mismo, quizás en pasos diferentes, pero siempre utilizamos las mismas funciones, los mismos transductores y monitoreamos las mismas cosas, ¿sí? No es que Darío va a ir a usar el eco para monitorear una cosa que después yo voy a hacer algo totalmente diferente. Por lo general, tenemos la misma línea de seguimiento, ¿sí? No requiere medidas complejas, son fáciles de hacer, que nos tienen que servir para sacar una conclusión rápida en situaciones puntuales, ¿sí? Como es el caso de un paciente con inestabilidad, ¿no es cierto? Rápido y puntual, que era uno de los pilares, yo les había dicho, en el manejo inicial del shock. El shock requiere algo que se llama, les había dicho, bueno, dinamismo, ¿sí? Hay que ser dinámicos. ¿Se acuerdan que los algoritmos o la bibliografía, qué nos dice? Que a la parte que estamos viendo al paciente y estamos iniciando las maniobras para mantener una adecuada perfusión de órganos, generar una estabilidad hemodinámica, asegurar la vía aérea, valorar el score neurológico, al mismo tiempo estamos tratando o ideando en nuestra cabeza cuál puede ser la etiología y cuál va a ser la terapéutica, ¿sí? Dirigida a tratar la probable etiología de nuestro shock. Para eso también nos va a servir los protocolos. Y van a ver que utilizamos muy pocas funciones de todas las que tiene el ecógrafo. Principalmente 3. Ganancia, que es simplemente bajar o subir la escala de grises. ¿Se acuerdan que en eco hablamos de hiperecogénico, hipoecogénico o anecoico? ¿Qué se ve hiperecogénico, por ejemplo, en el eco? Un ejemplo, rápido. Cálculo. Un cálculo, ¿qué más? Hueso. El hueso, perfecto. ¿Qué se ve hipoecogénico? El aire, el agua. El aire. Y anecoico, por ejemplo, el agua. Perfecto, muy bien. Profundidad, porque van a ver de que los distintos transductores tienen su profundidad, ¿no es cierto?, para ver, en teoría, distintos tipos de órganos. Dicho esto, por ahí el transductor con el que podemos hacer la mayor cantidad de cosas es un transductor que se llama microconvexo. Es similar al transductor de cardio, que es el que están viendo ahí al lado de la jeringuita que tiene gel, pero tiene una forma no tan así, sino que es como más convexo, similar. Es un intermedio. Es como una representación pequeña y es como una mezcla de estas dos cosas. El mayor tamaño, como que está así, en este tamaño, ¿sí? Pero convexo. Claro, pero tiene una sonda convexa, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos esa sonda y muchos centros no la tienen. De hecho, nosotros tenemos tener la suerte de tener las 3 sondas, que es con la que examinamos todo el organismo. Convexo, lineal y sectorial. Sectorial, muy bueno para ver a media profundidad y órganos que están dentro de otro espacio, como puede ser el corazón, ¿sí? Que vamos a tratar de insonar entre las costillas, por eso tiene esta forma, y a una profundidad media. Ahora bien, que si nosotros queremos insonar algo con mayor profundidad, pero que no tenemos hueso, por ejemplo, en el medio, vamos a utilizar el convexo. Muy útil para ver qué tipo de estructuras, como las del abdomen, el hígado, el vaso, la vejiga, el útero, el recto, el fondo del saco de Douglas, el espacio de Morrison, el receso, el espacio, no me acuerdo, entre el vaso y el riñón, el pleno renal, y también es útil para ver el pulmón. No quiere decir de que este no sea útil, ¿sí? En los dos vemos pulmón. Y ustedes me van a decir, sí, pero ¿por qué? Si vos me dijiste que para ver a través de las costillas tenemos que usar este, sí, pero justamente van a ver que cuando insonamos pulmón, nosotros nos valemos de los artefactos que genera el ecógrafo entre el hueso y el aire, y esos son los signos que utilizamos para detectar alguna u otra patología. Lo que hace muchos años se decía de que el pulmón no servía para verse en el eco. ¿Por qué? Porque el aire no traduce los ecos a su interior. Pero el ecógrafo, ¿qué hace? Genera imágenes en artefactos, se llama, que eso después se estudió y sabemos que hay algunos artefactos que son normales y hay otros que son patológicos, ¿sí? Y por último, la sonda lineal,
que es para ver con mucha resolución en baja profundidad. Muy útil cuando queremos ver qué tipo de estructuras. Los vasos, exactamente. Por lo general no están tan profundos y es la sonda que utilizamos mucho para hacer procedimientos guiados. ¿Sí? Drenaje de colecciones, cateterizar alguna vena, etcétera, etcétera. Entonces, ganancia, profundidad y dos modos. Modo B responde a bidimensional. Es la primera imagen que nosotros vemos en el ecógrafo, lo cual a veces se hace un poquito difícil de interpretar al principio porque justamente nosotros somos tridimensionales, el eco nos muestra una imagen bidimensional. Entonces tenemos que más o menos entender desde dónde estamos insonando y hacia dónde apunta nuestra muesca para entender lo que estamos viendo así en la pantalla. ¿Sí? Con la práctica eso se va agarrando. ¿Y el modo M qué es? El modo M es la representación en el tiempo de una imagen que cortamos en el modo bidimensional. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, supónganse, un eje parasternal largo del corazón en el ecocardio, nosotros estamos viendo el corazón en movimiento en el modo bidimensional, ¿sí? Con su estructura y lo vemos así de frente. ¿Perfecto? Pero ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, no sé, medir algo o algo más sencillo, la vena cava. Quiero ver la vena cava en inspiración y expiración, por ejemplo, para detectar el colapso. Por ahí el modo B no dice, de hecho la bibliografía dice actualmente que si tenemos una buena visualización se puede hacer, pero lo más sencillo es utilizar el modo M, porque el modo M me va a cortar la imagen y me la va a representar en una fracción de tiempo. Por lo general, en esa fracción de tiempo yo ya voy a encontrar la cantidad de cosas necesarias que yo quiero medir. Por ejemplo, yo quiero ver la cava en inspiración y expiración. En el modo B va a ser un poco engorroso porque voy a tener que frizar en ambos tiempos. En tanto que el modo M me va a encuadrar ya esos dos momentos, ¿sí? Y hago la medición con una sola visualización. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, perfecto. Entonces, esto para repasar. Cuando yo les hablé del manejo del shock y de la fluidoterapia, hablábamos de los determinantes fisiopatológicos, ¿sí? De los mecanismos. Y hablábamos de este concepto muy importante que es la entrega, el consumo y la extracción de oxígeno, ¿sí? Y que nosotros, muchas veces, cuando veíamos las etapas del shock, nos puede pasar de que desde el primer momento que se genera la noxa hasta que el shock se empieza a generar y se genere esa etapa de pre-shock o shock oculto, muchas veces los cambios, dependiendo del tipo de shock, van a ser muy insidiosos, que si no tenemos la suficiente expertise o si el paciente no se comporta con esas pocas cosas que describe la bibliografía, no lo vamos a reconocer. Entonces, por lo general, nosotros vamos a empezar a actuar en esta zona. A ver si pongo la volvé acá. Nosotros vamos a actuar en esta zona, ya del shock propiamente representado, ¿sí? El shock manifiesto, ¿sí? No se ve el marcador. No se ve el marcador, bueno, es esta. Ahí el puntito rojo, ¿por qué se ve tan chico? Bueno, para que lo saco más. Bueno, entonces, ¿y qué pasa? Nosotros habíamos dicho desde el primer momento se iba o desde el momento que el shock esté en curso, se iba a generar algo que se llama deuda de oxígeno, que es una de las cosas más complejas de interpretar porque nosotros, si bien Crowell hizo el estudio y dijo que a los 47 minutos los perros tenían una deuda de oxígeno impagable, eso no es totalmente extrapolable a nosotros los seres humanos, y mucho menos a los pacientes. Entonces, nosotros siempre nos tenemos que manejar como si estuviéramos entrando en la zona que la deuda de oxígeno se hace irreversible, en la zona en que el índice de extracción no puede aumentar, ¿sí? En la zona en que la curva se vuelve dependiente de la entrega. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que nuestra terapéutica tiene que ser lo suficientemente agresiva como si estuviéramos en el punto de no retorno, ¿sí? Perfecto. Y fíjense lo que yo les decía hoy. Por ejemplo, un algoritmo que saqué de un artículo de Conarec, donde nos dice que nosotros, luego de haber estabilizado al paciente posterior a los 10 minutos, yo ya tengo que haber utilizado herramientas complementarias para poder orientar el shock predominante, ¿sí? O sea, la etiología de lo que le está pasando a mi paciente, y en base a eso poder encauzar la terapéutica, ¿sí? Y lo más sencillo era hablar de estas 4 categorías. ¿Se recuerdan que yo primero les había puesto una clasificación que era con alta disponibilidad de oxígeno y otra con baja? Pero si nosotros hiciéramos el esquema clásico de cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo, fíjense de que en todas, en este algoritmo, yo les muestro... ¿Qué mierda? No se ve el puntero, la puta madre, boludo. Sí, ahora con...
Ahora no lo saco nomás. A ver ahí. Ahí está. Fíjense, en todas las causas del shock, excepto quizás en el shock séptico, tenemos alguna representación ecográfica que nos va a ayudar un montón. En el caso del cardiogénico, poder detectar un fallo ventricular. En el caso del hipovolémico, el sangrado, que cuál va a ser la representación, ver el líquido libre, suelto. En el caso del shock obstructivo, un taponamiento, ¿sí? Y en el caso del shock séptico, por ahí es el que menos representación ecográfica va a tener. ¿Quiere decir eso que los protocolos no nos van a servir del séptico? No. Pero muchas veces el séptico va a ser el tipo de shock al cual vamos a arribar por descarte. ¿Sí? O eso es al menos lo que plantean los protocolos. Muy bien. Dicho eso, vamos a hablar del primer protocolo de reanimación del shock, que es el FALS, que responde a las siglas de Fluid Administration Limited by Lung Sonography. ¿Qué quiere decir? Administración de fluido limitada a la ultrasonografía pulmonar. Como yo les decía, hace muchos años se creía que el pulmón era inservible para visualizar en el eco. ¿Sí? Después, incluso, hay una persona que es el padre de la ecografía pulmonar, que es Daniel Lichtenstein, el cual es cardiólogo, dijo que el pulmón tiene un montón de información valiosa, no solo para la parte respiratoria, sino que es un marcador por ejemplo, de la volemia, del espacio extravascular, de un montón de patologías que nosotros podemos arribar a través de la ecografía. Entonces, lo bueno del FALS es que solo utiliza la ultrasonografía pulmonar, que era, por ejemplo, una de las dudas del otro día de Darío. Me decía, si yo no sé hacer una ecocardiografía, ¿cómo voy a reanimar el shock? Bueno, justamente, hay protocolos donde tenemos que prácticamente solo poder ver el corazón y después vamos a ver íntegramente el pulmón, ¿sí? Entonces, utiliza la ultrasonografía pulmonar para explicar aquel fallo circulatorio de origen desconocido. Yo sé que el paciente está chocado, pero no tengo idea por qué, ¿sí? Entonces, es muy bueno porque no necesita mediciones, no necesita modo M, no vamos a utilizar el efecto Doppler, ¿sí? Es simplemente el modo bidimensional. Mi transductor, el eco prendido y nada más, ¿sí? Es muy simple, justamente la simpleza es una de sus mayores virtudes y tiene dos pasos. Fíjense, este es el algoritmo del FALS. Lo primero que tengo que hacer en el FALS y que tengo que hacer casi siempre en todos los protocolos o cada vez que yo tengo un paciente en falla circulatoria aguda, indefectiblemente es apoyar el transductor para ver el ecocardio. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando yo les dije manejo inicial del shock, vimos esa clase, le dije que lo primero era tratar de diagnosticar causas del shock que tengan una resolución específica, como cuáles. El taponamiento, otra. El neumotórax, perfecto, muy bien. El taponamiento por derrame, el neumotórax, sí, que van a requerir su manejo específico. Más allá de que yo estabilizo al paciente, si yo no hago la descompresión del neumotórax, no hago la pericardiocentesis, evidentemente el paciente va a progresar a la muerte, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué el primer paso es hacer la ultrasonografía cardíaca? Para eso, fíjense que dice, ecografía cardíaca de emergencia simple. ¿Qué quiere decir eso? Algún eje, no necesariamente tiene que ser el eje paraesternal, puede ser el paraesternal, o puede ser una apical de 4 cámaras, o puede ser un subsifoideo. Yo lo que tengo que descartar, en primer lugar, es o que haya un taponamiento, que yo veo líquido alrededor del corazón, ahora vamos a ver que se vea, o que haya algún signo de embolismo pulmonar, que es la causa del TEP, ¿no es cierto? Una vez que yo descarté esas cosas, que son bastante groseras de ver en la ecografía, o que el paciente no tenga un neumotórax, vamos a arrancar el diagrama del protocolo FALS, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando yo pase a la parte pulmonar, lo primero es ver que el paciente no tenga un neumotórax, ¿sí? Fíjense, acá yo les puse estos dos grafiquitos porque dice entonces, ecografía de cardíaca emergencia simple. No es un TEP, no es un taponamiento, listo, siguiente paso. Paso ya a la insonación pulmonar, que esto se desprende de un protocolo que se llama Blue. El protocolo Blue, que es muy sencillo, es un protocolo para detectar... Esta es mía. Ah, bueno, así es. Hola.
No sé. Una campera negra que dejé en una mesita ahí afuera cuando pasé a ver la mamá. Y la verdad que no sé. No, de esa tela es, ¿sí? No, no, ¿No está ahí? no, acá hay una de color azul y no hay nada más. Bueno, Vamos, no, es un busito que me traje yo. Bueno, entonces, el protocolo Blue fue diseñado para detectar patología pulmonar. Puede ser un neumotórax, una neumonía, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Para qué yo les puse esto? ¿Por qué dice protocolo Blue? Porque es los puntos donde yo voy a insonar el pulmón, que son 3. El punto Blue superior, el punto Blue inferior y el punto pulmón o denominado punto de Plaps. ¿Dónde se ubican esos puntos? El punto Blue superior sería, si yo pongo ambas manos del examinador sobre el hemitórax del paciente, el punto Blue superior estaría entre medio del segundo y el tercer dedo, ¿no es cierto? Que respondería entre el segundo y el tercer espacio intercostal del paciente. ¿Por qué miran con cara de que no entienden? Ah, ¿está listo? Igual pueden entenderlo. El punto, claro, pero eso para saber si que no me estoy explicando bien o qué. El punto Blue inferior estaría entre el tercer y el cuarto dedo del paciente proyectado sobre la línea media clavicular a nivel del quinto espacio intercostal o donde estaría la mamila homolateral, ¿sí? Y el punto pulmón sería la proyección del punto Blue inferior hacia la línea axilar posterior. Son los 3 puntos, entonces muy sencillo. No hace falta que vayan y le apoyen la mano, más o menos ustedes se van a dar cuenta. Punto Blue superior, línea media clavicular, entre el segundo y el tercer espacio intercostal, punto Blue inferior a nivel de la mamila, ¿sí? Homolateral, y el punto de Plaps es proyectar desde el punto inferior hacia la línea axilar posterior, ¿sí? Son los 3 puntos que tengo que examinar. Entonces, una vez que hice la ultrasonografía pulmonar, que ustedes apoyando acá o acá ya van a ver si es un neumotórax, con los hallazgos que les voy a contar después, empieza el protocolo propiamente dicho. Que el FOLS que dice justamente administración de fluidos. Yo hago la ecografía pulmonar y le voy pasando fluidos al paciente, ¿sí? Por ahí, si se quiere, también sería una manera de evaluar si mi paciente es respondedor a fluidoterapia o no. No está descrito como tal, pero es un indicador, porque entendiendo de que cuando yo le pase líquido al paciente pueden pasar 2 cosas, ¿sí? Esto que ven acá arriba es un pulmón normal. Fíjense que se ve el transductor convexo con la imagen y se ven estas líneas blancas paralelas, equidistantes entre sí, que ¿qué les parece que puede ser? ¿La representación de qué? Eso es la representación del parénquima, ¿no? No, eso es la representación, esto fíjese. Sonda convexa, por la forma, ¿sí? ¿Por qué acá a los costados ven que está negro? Por aire. Por aire, exactamente. ¿Y qué hay por encima acá, que es bien hiperecogénico? ¿Costilla? Costilla, exactamente. Entonces, costilla no genera ningún artefacto, por debajo solo veo aire, no se ve nada, anecoico. En tanto que hay una imagen que genera artefacto, que es esta línea hiperecogénica, equidistante, ¿sí? Entre las costillas, que ¿qué les parece que puede ser? Bueno, eso es la pleura, ¿sí? Y la pleura genera este artefacto equidistante, como le decía, que se va repitiendo, que es un artefacto que genera el ecógrafo, que es algo normal. Eso se llama línea A o patrón A, ¿sí? En tanto que, fíjense que acá tenemos una imagen un tanto distinta, negro a los costados porque hay una costilla por encima. Ahí está la línea hiperecogénica esta que veíamos acá, pero por debajo no se generan estas líneas equidistantes, sino que se generan estos más comúnmente llamados cometas. ¿El cometa qué es? El cometa es algo que nosotros en ecografía le denominamos línea B, y es la representación del síndrome intersticial. ¿El síndrome intersticial es lo mismo que edema? No. El síndrome intersticial es un paso previo. Por eso quiere decir de que cuando yo vea esto en el paciente, no necesariamente quiere decir de que yo me pasé de fluido o lo encharqué, porque el síndrome intersticial es la representación previa al famoso edema agudo de pulmón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Responde a que hay agua en el intersticio alveolar, pero no necesariamente el paciente está en edema. Muchas veces sí, obviamente, si el paciente le vemos, tiene todo líneas B,
cuando siento depresión, es insuficiente cardíaco y es un edema de pulmón, no vamos a discutir. Pero lo que les quiero decir es que esto muchas veces, ¿se acuerdan que cuando vimos insuficiencia cardíaca, la clase de insuficiencia cardíaca, yo les dije que el síndrome intersticial no siempre responde a causas cardiovasculares? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que venga una paciente con una colagenopatía, que tenga un síndrome intersticial por su patología de base, ¿o no? Bien. Entonces, yo apoyo el eco y lo primero que tengo que reconocer es qué perfil tiene. Fíjense, el paciente tiene un perfil A, ¿sí? Y yo le paso fluidos, ¿sí? Si mejora, lo más frecuente, o mi sospecha, es que se trata de un shock hipovolémico. ¿No es cierto? Porque yo tengo perfil A, quiere decir que no hay agua no hay síndrome intersticial, ¿no es cierto? Y yo empiezo la fluidoterapia como medida de reanimación del shock y el paciente empieza a mejorar y lo más probable es que había alguna zona donde se estaba perdiendo ese agua, como para hacerlo bien imperioso, ¿sí? Entonces, lo más probable es que eso responda a un shock hipovolémico. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Fíjense de que una vez que descartamos entonces TEP y neumotórax es empezar a pasar fluidos y ver qué perfil tengo yo en el pulmón. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tenía un paciente, por ejemplo, que directamente al hacerle el eco tenía un perfil B. ¿El paciente le van a pasar fluido? No, porque yo ya estoy viendo que hay agua en el intersticio. Lo más probable es que ese paciente esté en un shock cardiogénico, por ejemplo, ¿sí? A la par que yo vaya haciendo la terapéutica, supongamos que yo le voy a sacar líquido al paciente con diurético, empiezo a pasarle furo, el paciente empieza a orinar y mi perfil va a pasar de esto a esto. Entonces, fíjense que yo voy a seguir mi algoritmo. Tenía perfil B, mejoró a perfil A, probablemente era un shock cardiogénico, ¿sí? Y en el último de los casos, si yo tengo, ¿sí?, un paciente con perfil A, ¿no es cierto?, al cual le paso fluidos, no hay ningún tipo de mejoría y por el contrario, empiezo a ver la presencia de líneas B, ¿sí? Eso, por descarte, que es lo que decía anteriormente, se va a tratar de un shock ¿de qué tipo? Queda uno solo, chicos. El obstructivo lo descartamos acá, el cardiogénico lo descartamos acá y el hipovolémico acá. El séptico, muy bien, exactamente. Entonces, apoyo en el corazón, a modo de resumen. No tiene TEP, no tiene derrame, o sea, no tiene taponamiento. Listo. Apoyo en el pulmón, no es un neumotórax. Paso fluido, mejoró, es hipovolémico. Paso fluido, no mejoró, lo más probable es que sea un séptico. Apoyo en el pulmón y directamente ya hay líneas B y mi paciente está chocado, lo más probable es que sea cardiogénico. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda del false? Entonces, fíjense que el false, ¿a qué responde? A la simpleza. ¿Sí? Ecocardiografía básica y después todo pulmón. Lo más sencillo de ver. El pulmón literalmente es, me pongo entre las costillas donde veo negro y ahí tengo que ver qué imagen se genera. Este es el patrón normal que se llama perfil A. Este es el patrón patológico que es el perfil B. Ahora bien, hay una salvedad, que es que muchas veces yo puedo apoyar y ver lo que pareciera ser un patrón A, pero van a ver que esto ahora lo vamos a practicar entre nosotros. En nosotros que tenemos deslizamiento pleural porque hay intercambio, o sea, no hay nada entre las pleuras, van a ver que estas linitas se desplazan entre sí. Hace como un pequeño frote. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en las primeras prácticas de... Igualmente, ahora cuando reconocemos los prácticos de POCUS, esto les va a quedar mejor. Pero ese rozamiento se llama deslizamiento o landsliding. ¿Y qué habla? Del frote entre ambas hojas pleurales. Cuando tenemos un neumotórax y el aire se mete y separa esas hojas, sí, yo voy a tener una línea hiperecogénica al comienzo de todo, pero no va a haber deslizamiento, ¿sí? Entonces yo me voy a dar cuenta que es un neumotórax. Y algo muy sencillo para que no nos genere una confusión, es que es algo que se tienen que acordar de ahora y para siempre, que cuando yo le apoyo el eco en el pulmón a un paciente y veo las líneas B, eso es indefectiblemente un paciente que no tiene aire entre las hojas pleurales. ¿Por qué? Porque las líneas B son el artefacto por el agua, pero que sale de una pleura normal, ¿sí? El paciente que tiene líneas B, no hay manera de que tenga un neumotórax, ¿sí?
porque las líneas B son el artefacto de una pleura que está indemne. Ambas hojas están en contacto entre sí. ¿Está claro eso? Perfecto. ¿Alguna duda con el false? Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo en orden de complejidad, que es el RUSH, Rapid Ultrasound in Shock. ¿Sí? El RUSH sí tiene un poco más de complejidad porque se divide en pasos y vamos a ver, por así decir, como todo lo que compete el aparato cardiocirculatorio. ¿Sí? Lo que dice la bibliografía es que vamos a evaluar la bomba, el tanque y las tuberías. Cuando hablamos de la bomba, vamos a hacer la ecocardiografía básica. Cuando hablamos del tanque, vamos a ver la ecografía pulmonar, porque yo les dije que ver el pulmón es un marcador de la volemia, de si hay agua en el extravascular, ¿no es cierto? Y por último, las tuberías, donde vamos a observar rápidamente la ecografía vascular. ¿Para qué les parece que la bomba y el pulmón, ya se los dije? Las tuberías o la parte vascular, ¿para qué la vamos a querer ver? Por un lado, para ver si está vasodilatado por resistencia periférica. Muy complejo. Recordate que los protocolos de eco responden a la simpleza. Ya si yo me quiero poner a calcular la resistencia vascular por eco, ¿no? exactamente, para ver si hay colapso o no, chicos, porque las 5H y las 5T de las causas del paro, una de ellas, ¿cuál es? En la T. El TEP. Entonces, si yo apoyo el eco en la vena femoral y veo que tiene hallazgos compatibles con un trombo, ¿cuál va a ser mi sospecha más diagnóstica del shock? Una TBP, eso es la casuística del TEP. Necesito que, por favor, participen, porque si no, solo un monólogo y yo no entiendo si me están comprendiendo o no. ¿Sí? Entonces, 3 pasos también para lo anterior. Determinar la etiología del shock. Bomba, tanque y tuberías. Entonces, vamos al primer paso. La bomba. Fíjense. ¿Dónde voy a mirar la bomba? La bibliografía acá te dice que podés mirar en cualquier lado donde vos tengas una buena visualización. ¿Qué quiere decir eso? Darío, estaba un paciente chocado. Fuiste y le apoyaste en el paraesternal largo y viste perfecto. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, cómo se abría la aorta, si había derrame o no, listo. Esa es tu ventana y vos no te vas a mover de ahí. Ari fue a ver otro paciente, no había manera de encontrarle el paraesternal, el paciente no lo podías poner de costado porque ya lo estaban protegiendo la vía aérea, lo que sea. Hizo un subsifoideo y ve muy bien, listo. La imagen, la ventana de ella va a ser el subsifoideo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo utilizar o paraesternal, eje largo o eje corto, puedo utilizar el apical 4 cámaras o puedo utilizar el eje subsifoideo. Cualquiera de los 3. ¿Sí? Lo fundamental es que yo tenga una buena visualización del corazón. ¿Estamos? Lo mismo que en el anterior. Lo primero que tenemos que descartar cuando evaluemos la bomba es el taponamiento. Obviamente yo esto no les dije, pero por ahí se los nombré al principio. Recordemos que yo no estoy viendo una imagen ecográfica. Yo estoy interpretando un paciente. Eso es lo que quiero que se logre entender. Si yo vi que el paciente estaba con ingurgitación yugular, hipofonetismo, apoyo el eco y veo mucha sangre alrededor, ni siquiera sangre, veo un líquido o una estructura anecoica alrededor del corazón que genera que el corazón no se contraiga nada, listo, no hay manera, tiene 4 patas y hace miau, probablemente se muera, ¿no? Bueno, entonces, lo primero, evaluar el pericardio, ¿sí? ¿Qué quiero descartar? El taponamiento. Si tiene ingurgitación, es otro punto que me va a actuar. Eso es lo que yo le digo. No estamos viendo una imagen, estamos interpretando un paciente. En la bomba, además, ¿qué tengo que evaluar? La contractilidad cardíaca. Y acá ustedes me van a decir, pero vos me dijiste que era simple. Y yo veo que Pancho cuando hace el ecocardio mide un montón de cosas de contractilidad. Sí, pero hace muchos años que se hacen estudios que dicen que es lo que justamente le estoy diciendo yo. Cuanto más pacientes hagamos una valoración cualitativa mediante la ecografía, más nos vamos a entrenar en reconocer solamente viendo en el modo bidimensional cómo se contrae el corazón, si hay una contractilidad adecuada o no. ¿Sí? Y fíjense que este artículo del 2003 ya nos dice, comparó ecocardiografistas especializados con gente que hacía pocos y no hacía una sola medición, y la coincidencia que tenían en la contractilidad cardíaca era del 92%, es altísimo. Es más alto que el examen físico, chicos. Entonces, por eso es muy importante que hagamos un montón de ecografías normales y un montón de ecografías a pacientes inestables o pacientes enfermos.
para poder ir generando ese ojo de ver cuándo la contractilidad es adecuada y cuándo no. ¿Sí? Que lo vamos a ver en la parte práctica. Y acá puedo utilizar cosas muy sencillas, como el acercamiento de las paredes. Hay, el truco que yo utilizo, por ejemplo, es trazar un punto imaginario en el medio del ventrículo y veo cuánto se acercan las paredes ventriculares a ese punto imaginario que yo tracé. ¿Sí? Cuanto más se acerca, probablemente me hable de que la contractilidad es buena. Cuanto menos se acerca, la contractilidad está deteriorada. ¿Sí? Y por último, vamos a ver o a tratar de observar las cavidades derechas, que son signos indirectos, por ejemplo, del TEP. ¿Sí? Acá quizás se pone un poquito más complejo, pero nosotros recordando cosas muy sencillas, podemos darnos cuenta también, solo con una valoración cualitativa, cuando hay una dilatación de cavidades derechas. Y acá yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Cuál es la relación BI-BD normal? Que no es un tercio. Igual la dijiste al revés, la relación es BD-BI. Eso, BD-BI, perdón. No, es importante porque Bueno, BD-BI. es una relación matemática. Por eso no era un tercio o 2 tercios, no me acuerdo bien, de lo que mide el ventrículo izquierdo. Darío. Sí, un perro. Pancho. Uno. Claro, menor a 1. ¿Sí? 0,6, 1. Por cada, si yo le pongo 1 al ventrículo izquierdo, la relación del BD debe ser hasta el 60% de lo que mide mi ventrículo izquierdo. Pero quédense con el concepto de que tiene que ser menor a 1. Ahora, si yo veo que mi BD es igual o por el contrario mayor al ventrículo izquierdo, está dilatado. ¿Sí? Que al principio decir, bueno, listo, está dilatado el ventrículo. Y ahí lo que yo tengo que hacer, gracias a que en teoría estoy pensando ya en las causas del shock, es sospechar las causas de dilatación del ventrículo derecho. De vuelta, caemos en el diagnóstico de TEP. ¿Sí? Hay un paréntesis, el doctor de la Vega correctamente dice que en realidad el valor normal de la relación BD-BI tiene que ser menor a 0,9. Bueno. Parece una pavada, pero con ecografía, ¿no? Congelar la imagen y medir que el ventrículo derecho tiene 43 milímetros y el ventrículo derecho tiene 44, esto probablemente te dé 0,98 y ya es mayor. Entonces, esto hoy ya decir que el ventrículo derecho está dilatado. Obviamente, no fue un buen ejemplo de eso en realidad, porque esto te va a dar más de uno, pero no importa. Para ser más específico, Bueno, eso, fíjense, por ejemplo, porque así dicho de manera teórica, es como. Sí. Sí. Sin duda. Tienes razón. Bueno, fíjense acá para poner un poco en imágenes lo que yo les decía y no sea todo palabras. Fíjense, ¿qué vista les parece que es esta? Puse los videos en YouTube porque si los pongo de PowerPoint, las encantadoras computadoras son demasiadas lentas y no. ¿Qué vista es? ¿Eh? ¿No cámara? 4 cámaras, Cuatro. ¿sí? ¿Qué estructura es esta? BD, ¿Esta? BI, ¿Esta? la aurícula, ¿Y esta? la otra aurícula. Perfecto, muy bien. ¿Y qué veo yo rodeando al corazón? Y fíjense que el corazón... que el BD? No, me jodés, no. No, lo estoy viendo al revés al corazón, No, pero acá arriba. ¿por qué con certeza sabes que es el BD? la respuesta que te pide Jorgelina es porque el septum aurículo interventricular está mirando hacia la derecha. Bueno, igual ¿Qué más es el allá de septum eso... interaurículo-ventricular? Espera. Esto, o sea, lo finiquitamos acá porque es la única manera de responderlo. Vos cuando tenés una ecografía tenés un ventrículo que se ve gordo y otro ventrículo que se ve chiquito. Entonces vos decís, el gordo es el ventrículo izquierdo. No, esa no es la respuesta. Vas a ver que el plano mitral está acá y que el plano tricuspideo está un poquito más abajo. Entonces acá se forma un septum así. Tiene que estar mirando siempre hacia el ventrículo derecho. Entonces la respuesta vos le decís es esa y es solamente esa, no es otra. No es, no, porque veo que la válvula mitral está más revitalizada. No, está mal. Bueno, Es esa y solo eso. independientemente de eso, ¿cómo andas, Pepe?
preguntan los chicos de UTI. Independientemente de eso, lo que yo les quería mostrar acá, fíjense esto. Entonces, ¿puedo seguir? Sí. Bueno, es esto. Fíjense, estoy viendo el corazón con una contractilidad que no parece buena y que está flotando en un líquido que habíamos dicho de qué características es. Anecoico. ¿Sí? Entonces, vino mi paciente inestable. Independientemente del protocolo que dice que tanto el FOLS como el RUSH, hasta ahora yo le dije que el primer paso era la ecocardiografía básica, y veo eso, ¿cuál es el origen del shock? Exacto. Si el paciente estaba ingurgitado con hipofonetismo, ¿no es cierto? Tarán. Muy bien. Esto para que podamos ver y no quede todo en palabras. Ahora fíjense esto acá. A ver si se ve un poquito mejor. ¿Qué vista es esta? Un eje corto. Ajá. Para external, Para tener un izquierdo. izquierdo. Perfecto. Muy bien. Fíjense lo que me dice acá el video. Dilatación de cavidades derechas. ¿Cómo sé eso yo? Porque, fíjense que acá en esta vista, y cuando comienza, bien. ¿Qué estructura es esta? Acá arriba. Bien. Y acá, en teoría, tendría que estar el ventrículo izquierdo. Prácticamente no se observa y veo todo este BD que a priori ya parece agrandado de tamaño. Un hallazgo, si se quiere, con una contractilidad que no parece la mejor de todas. Ahí fíjense que el que hizo el video lo mide. Después, otra cosa es el aplanamiento y algo que se llama septum paradojal. Fíjense que el septum como que no responde a un movimiento normal, sino como que festonea de un lado al otro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Signos, esto bueno ya es más complejo porque es el Doppler, pero por ejemplo entonces yo veía acá en el paraesternal largo, dilatación del ventrículo derecho con un septum que tiene un movimiento paradojal, signos ecográficos de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo va por ahí? Entonces, veo la bomba, pericardio, qué contractilidad hay de manera cualitativa, cavidades derechas. ¿Hay dilatación? ¿Cómo está la relación? ¿Sí? Primer punto del RASH. Segundo punto, evaluar el tanque. Y en el tanque lo que yo tengo que determinar es la volemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero saber si no estoy ante un shock hipovolémico, por ejemplo. Muy bien. Y el primer punto del RASH es valorar la vena cava inferior. Y acá yo les hago una pregunta. ¿Es totalmente fiel la medición o la valoración de la vena cava inferior para determinar presiones? ¿Sí o no? Se los dije en la clase anterior de fluidoterapia. ¿Eh? ¿Ahí? No, perfecto, con certeza, no. ¿Se acuerdan cuando veíamos índice de colapsabilidad? Más o menos qué precisión tenía para saber si mi paciente estaba bien recargado o no. Hasta el 40% más o menos. ¿Contra cuánto que tenía la distensibilidad que veo yo cuando el paciente está ventilado? El doble, superior al 80, entre 80 y 90%. ¿Sí? Por eso habíamos dicho, en fluidoterapia, ojo con el índice de colapsabilidad. No es 100% fiel, porque la vena cava me habla de qué? De una representación de la volemia, infiriendo las presiones en la aurícula derecha. ¿Que es lo mismo las presiones en la aurícula derecha que la presión wedge? No, con certeza, no. Muy bien. Entonces, pero nos puede servir, obviamente, de manera orientativa. Claro que si yo valoro la vena cava, mide más de 2,5, 3, 4, lo que ustedes quieran, no tiene nada de colapsabilidad y lo más probable es que el paciente esté con las presiones aumentadas, ¿sí? Lo más probable. Recuerden que los protocolos, ¿qué eran? Tienen que ser lo más simples para que yo pueda tratar de determinar la etiología del shock. No quiere decir de que en todos los pacientes yo le voy a pegar al 100%, pero ante no hacer nada o solamente utilizar el estetoscopio, esto me brinda mucha más especificidad, ¿sí? Segundo punto, una vez que valoré la vena cava inferior en el eje subsifoideo, es el protocolo RASH involucra otro protocolo que es el FAST, ¿sí? El FAST. 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 ¿Sí? El FAST.
Perdón, no, yo le dije a los chicos que no es equivalente de la Waze. Sí, lo que aclaró Lo dije bien. específicamente eso. Aparte, acá está Pancho escuchando atentamente. Sí, dijo no es equivalente, yo también escuché. Y certeza. Bueno, listo. Entonces, el RASH además involucra otro protocolo que es el FAST. Focus Assessment with Sonography for Trauma. ¿Sí? Lo desarrollaron uno de esos colegios de cirujanos de Estados Unidos para el paciente en emergencia con politraumatismo. ¿Cuál es el objetivo del FAST? El objetivo del FAST es detectar líquido libre que me haga sospechar un shock hipovolémico. ¿Sí? Habíamos dicho en el FOLS, por ejemplo, si el paciente tiene perfil A y mejora la fluidoterapia, evidentemente le faltaba fluido. Lo más probable es que esa inestabilidad responda a un shock hipovolémico. El FAST, ¿de qué me sirve? De que yo puedo visualizar dónde está ese líquido libre. Vino el paciente porque tuvo, no sé, un trauma automovilístico y reventó el tórax y el abdomen contra el volante y voy y visualizo el abdomen y veo un montón de líquido anecoico, listo, eso es un shock hipovolémico, hay sangrado. ¿Cuál va a ser la conducta de ese paciente más allá de mi estabilización? Que algún cirujano venga y trate eso, ¿no es cierto? Muy bien. El FAST incluye 4 puntos, que son el receso de Morrison en el cuadrante superior derecho, el espacio esplenorenal en el cuadrante superior izquierdo, el fondo de saco, ¿sí? Que voy a ver a través de la vejiga, tratando de ver el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y por último, después dijeron, che, pero a mí el FAST me queda corto, porque en el trauma puede ser de que la sangre no esté solamente en el abdomen. ¿Dónde más puede estar? En el pulmón, y no ser un neumo, sino ser un hemotórax. Entonces ahí desarrollaron el FAST-E o FAST extendido. Entonces, cuando yo valore el tanque en el protocolo RASH e involucre el FAST extendido, ¿dónde voy a insonar? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, pulmón, ¿sí? Y el fondo de saco a través de la vejiga, ¿sí? Tratando de ver líquido libre, ¿sí? ¿Por qué? Y acá fíjense que yo les puse FAST-E de extendido, descartar neumotórax o hidroneumotórax o hemotórax, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, acá hay una representación ecografía de cómo se hace el FAST para descartar líquido libre intraabdominal. Esto lo hicieron con un equipo que se llama Vscan, que va conectado al teléfono. Es una sonda portátil que quien te dice nosotros podemos llegar a tenerla, no quiero ser mufa. Pero bueno, fíjense, por ahí lo que tienen los videos de eco es que se ve muy feo respecto a lo que se ve en realidad. Bueno, nuestro eco tampoco que se ve recontra bien, pero fíjense, esto, yo les digo ya para que no estar pifiándole, pues se ve bastante oscuro. Hígado, ¿sí? Succifoideo, hígado, corazón, ¿sí? ¿Qué descarto primero? Derrame pericárdico, no parece haber líquido. Acá, lo mismo. Hígado y acá está el riñón con su pelvis, ¿sí? ¿Dónde vería yo? Acá, si hay líquido libre, que es en el receso de Morrison, ¿sí? Lo mismo, no, ese sigue siendo el hígado. Ahí del otro lado, acá tendría que estar el vaso que se ve muy negro, el riñón. O sea, fui a cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. Y este sería la valoración, que es esto que tiene mucho líquido anecoico en su interior. La vejiga, perfecto. Si acá por debajo, si fuera el recto en la mujer o el útero en la mujer o el recto en el hombre, si hay líquido entre esas estructuras, bueno, sé dónde puede estar el líquido libre. Bien, el FAST es muy bueno, pero tiene una pequeña limitante, que es que tiene que haber por lo menos 200 mililitros, por lo menos, de líquido libre para poder visualizarlo correctamente por ecografía. Si el líquido es menor, o el momento en el que yo fui a evaluar al paciente no había esa cantidad necesaria, puede ser de que yo me esté comiendo un shock hipovolémico, ¿sí? Todos los protocolos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? ¿Quiere decir de que por eso no lo vamos a utilizar? No, justamente, tengo que utilizar todas las herramientas que pueda. ¿Bien? En el tiempo lo puedes repetir, ¿no? Si te dan Y lo vas repitiendo en el tiempo, muy bien. Una de las utilidades que tiene el eco yo lo tengo que tener prendido y lo puedo hacer cuantas veces se me ocurra porque es inocuo, ¿sí? Fíjense, acá se ve un poquito mejor. Esta es una sonda convexa, esta línea hiperecogénica es el diafragma,
acá está el hígado y fíjense todo este líquido libre, perihepático. ¿Sí? Acá hay más de 200 seguro. ¿Sí? Lo mismo acá, hígado. Y fíjense que acá pasa algo muy puntual, que es algo que, ahí lo puse para acordarme que les tengo que decir, que cuando yo en la parte del FAS extendido valore los cuadrantes, el espacio infraumbilical y el pulmón, no solamente tengo que mirar acá a ver si tengo ausencia de lana Clyde, sino que es muy útil eso, irme al punto PLAPS, que era la intersección de ¿dónde? Del quinto espacio y de la línea hacia la posterior. Perfecto. Voy al punto PLAPS o el punto pulmón, que es donde más se visualiza el líquido o el derrame, ¿sí? Exactamente, porque responde a la gravedad, ¿sí? Entonces, fíjense que acá probablemente el examinador fue insonando un poquito más encima del cuadrante superior derecho, ya se empieza a encontrar con lo que tendría que ser el pulmón y se ve una pequeña zona que responde a la lengüeta pulmonar envuelta en todo este líquido anecoico, ¿sí? ¿Qué es eso? Un derrame pleural. Si fuera algo traumático, puedo sospechar, por ejemplo, que es un hemotórax. ¿Bien? Tercer paso del rayo, las tuberías, ¿sí? Habíamos dicho que las tuberías eran para principalmente detectar trombos, ¿sí? Pero también es muy útil para ver otras causas como puede ser un aneurisma, ¿sí? Es un poco más complejo por ahí de ver, pero es bastante útil. Sin embargo, lo que yo quiero que se acuerden bien es todos los puntos donde vamos a ir visualizando las tuberías y vamos a básicamente recorrer la aorta, ¿sí? No, con todo su recorrido, llegando por último hasta la vena femoral y la vena poplitea, ¿sí? A partir de la vena poplitea ahí hay una explicación de que las bifurcaciones se van haciendo cada vez más profundas y muy finas y la ecografía no es tan útil para detectar. Es lo que se llama punto T o punto B, o no me acuerdo cómo le pusieron los ecografistas, pero lo importante es ir haciendo este recorrido. Entonces, desde supraesternal para abajo, primero con la sonda multisectorial y luego con la sonda lineal, voy a buscar la presencia de trombo visible. ¿Sí? ¿Y cómo es la manera de ver un trombo? Fíjense que acá tenemos una representación. Esta es mi sonda ecográfica, la piel, supongamos que a 5 o a 10 centímetros están los vasos. ¿Cuál es la arteria y cuál es la vena? Y la arteria es la que no colapsa cuando la vas presionando. Exactamente. La vena es la que colapsa. Muy bien. Entonces, una manera muy sencilla, más allá de ponerle el Doppler o ver si tiene o no el flujo trifásico, es hacer compresibilidad. Si yo veo e insono un vaso venoso y veo que dentro del vaso, vamos a ponerlo acá al video, hay un material de distinta densidad ecogénica. Fíjense acá, este video. ¿Cuál es vena y cuál es arteria? Ari. Lo pongo en play para que se aprecie mejor. Se ve como medio lento, pero ¿cuál te parece que es la vena y cuál es la arteria? Aparte, acordate de la mnemotecnia. Vos siempre vas a apuntar la muesca y cómo va el paquete vascular nervioso. Vena, arteria, nervio. Dependiendo del lugar donde estés insonando. Claro, pero siempre está vena, arteria, nervio. ¿O no? En bolas van. ¿Sí? Entonces, si yo tengo apuntando mi muesca hacia este lado, lo primero es la vena. Porque siempre suele ser de mayor tamaño, de paredes más finas, dicen. Y fíjate que es muy sencillo darse cuenta que hay una que late y otra que no. Y ¿Sí? la arteria siempre es circunferencial. La arteria, no sé, viste que la vena, aunque el tamaño es más grande, más chica, suele ser más grande la vena del paquete, pero la vena siempre tiene una punta acá a un costado, está como deforme. La arteria siempre es circunferencial, es un círculo. Entonces, fíjense acá. Esta, ¿qué sonda les parece que es? ¿Qué transductor? Una imagen bien cuadrada, de poca profundidad, con mucha resolución. No recuerdo bien el nombre. Lineal. Lineal, muy bien. La sonda lineal, perfecto. Entonces, tengo una imagen con la sonda lineal, que si no ocupo para ver vasos, ¿para qué la voy a ocupar? No se ocupa para ver la vía superior y la vía superior y todo eso, pero principalmente para vascular, o van a ver quienes hay quien les llaman sonda vascular, de hecho, y tengo dos estructuras.
una más grande, así como dijo el doctor, que no es completamente circunferencial, otra que sí, la cual late, por lo cual infiero que es la arteria, y fíjense ahí lo que pasa. Fíjense que esta, que yo dije que es la vena, tiene material, ¿sí?, ecogénico en su interior. ¿Qué les parece que puede ser? Va a ser trombo. Un trombo, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la valoración que yo tengo que hacer cuando esté buscando algún trombo en el tercer paso del rayo. Y ahí, muy sensible, yo puedo apretar el botoncito del efecto Doppler, voy a ver que no tiene flujo. Y lo otro, fíjense que, no sé si se llegaba a notar, pero en el video el examinador se nota porque ustedes ven la piel que se hunde, pero la vena no colapsa. Fíjense que cuando colocamos los accesos venosos y tenemos dudas, ¿qué hacemos? Situamos, ubicamos la muestra hacia donde creemos que está la vena, y una vez que vemos la estructura, no, lo primero que hacemos, antes de tener la aguja en la mano, ¿qué hacemos? Presionamos con el transductor. La que se comprime y se distiende es la vena, la que se mantiene igual es la arteria, ¿sí? Muy bien. Entonces, repasando el RASH, tiene 3 pasos: la bomba, el tanque y las tuberías, ¿sí? Para determinar la etiología del shock. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Resumen. Fíjense que con los hallazgos ecográficos del shock tenemos la representación de los 4 tipos. En el caso del shock hipovolémico, ¿cómo va a estar la bomba? Con hipercontractilidad, lo más probable, para compensar la caída del gasto cardíaco. ¿Cómo se va a encontrar el tanque? Con colapso de la vena cava, porque si no hay líquido, ¿por qué se va a distender? Con líquido libre en el peritoneo, en la pleura. Y en los vasos puedo encontrar, en el caso de un shock hipovolémico, o un aneurisma abdominal, que no lo puse porque por ahí es como un poco más complejo de ver, pero básicamente las representaciones, yo no soy muy bueno dibujando, pero van a ver de que en los aneurismas se ve que está la arteria y por debajo hay otra cosa así. La arteria con su luz verdadera, la luz falsa del aneurisma, ¿sí? Y, ¿qué otro hallazgo se veía, Pancho? Depende si es un aneurisma o un pseudoaneurisma. Bueno, ahí Pancho te lo hizo complejo, pero básicamente eso, ¿sí? Claro que cuando el aneurisma es, lo vamos a ver cuando veamos la clase de síndrome aórtico, a veces que la ecografía, si bien es el método de elección, hay aneurismas que son difíciles de detectar, entonces ahí el método de elección va a ser la angio-TC, por ejemplo, pero en grandes casos, si es un aneurisma de aorta abdominal que se rompió y esté generando que el paciente esté chocado, y por lo general va a ser groseramente grave, ¿sí? En el caso del shock cardiogénico, ¿cómo va a estar la bomba? Con hipocontractilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando si mi paciente está con la contractilidad alterada, porque tiene alguna insuficiencia cardíaca, lo que sea, está bradicárdico. ¿Cómo va a estar el tanque? Con distensión de la vena cava. Si es, por ejemplo, como les decía, un cardiogénico, va a haber extravasación de líquido, o sea, yo voy a ver el edema pulmonar, o mejor llamado síndrome intersticial. Líquido libre, ¿sí? Que puede ser pleural o ascitis, ¿sí? Por extravasación de ese líquido. Los vasos normales. En el caso de un obstructivo, con hipercontractilidad cardíaca, con derrame, o puede ser con dilatación del BD, o a veces podemos llegar a ver un trombo intracardíaco. A mí hasta ahora me pasó una sola vez. Obviamente con distensión de vena cava, porque no hay una buena salida, entonces todo el líquido vuelve a ser retrógrado. Con distensión de venas jugulares. En el caso de que sea, por ejemplo, un neumotórax hipertensivo, va a suceder lo que yo les dije. Van a ver el perfil A, pero que no va a tener deslizamiento pleural, ¿sí? Y en el caso de los vasos, el obstructivo puede encontrar una trombosis venosa profunda, como habíamos visto recién. Una vena que no colapsa con material ecogénico en su interior. Por último, en el caso del distributivo, que es al que casi siempre llegamos por descarte, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Entendiendo que distributivo, lo más frecuente que nosotros vamos a ver, igual a séptico, ¿sí? BTI alto. Hipercontractilidad temprana, que si yo sé medir la velocidad integral tiempo, puede estar alto, ¿sí? Por esa hipercontractilidad, para compensar la vasoplejía y la caída del gasto cardíaco. Pero el paciente séptico tiene el gasto cardíaco elevado. Y posteriormente puedo encontrar, si no, una hipocontractilidad cardíaca cuando ya se generó disfunción miocárdica por sepsis, ¿sí? En el tanque
una vena normal o colapsada, puede haber líquido libre y por lo general los vasos normales. Entonces, fíjense que en Rush puedo llegar a los 4 tipos de shock con sus respectivos hallazgos. ¿Sí? ¿Qué tengo que valorar? Entonces, bomba, ¿sí? En la vista que yo quiera, no hacer ninguna medición y hacer una buena valoración cualitativa. Se acercan las paredes, tiene movimiento para bajar del septum, el BD me parece mucho más grande que el otro. Bueno, en el tanque, la bulimia, tratar de determinar la bulimia, ¿sí? Valiéndonos de la vena cava, que si bien no era lo más fiel, es un sucedáneo de la presión venosa central. Y por último, las tuberías, ¿sí? Tratar de encontrar algún trombo o algún aneurisma que puedo sospechar de que se haya roto y esa sea la causa del shock hipovolémico, ¿sí? Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a ver este protocolo que es, perdón, voy a hacer algo acá porque esto quedó ahí un poquito tuqui. Ahí está. Vamos a ver un protocolo que es quizás el más complejo de todos, pero dice la bibliografía que en manos entrenadas no nos debe llevar más de 1 minuto. Spoiler, yo creo que si me lo pusiera a hacer me lleva más de 1 minuto, así que no se sientan mal. Que es el SESAME. ¿A qué responde el SESAME? SESAME es la mnemotecnia de Sequential Echographic Scanning Assessing Mechanism or Origin of Severe Shock of Indistinct Cause. ¿Sí? Que es el escaneo ecográfico secuencial para detectar el origen del shock severo de origen desconocido. ¿Sí? Esto, si nosotros lo ponemos, queda como sesamoic. ¿Sí? Entonces, el creador, que es el doctor Lichtenstein, el padre de la ecografía pulmonar, lo redujo a SESAME. Y Lichtenstein dice que este protocolo, si bien lo escribió en el 2012, podría haberse escrito en 1980. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos que él describe en el protocolo son hallazgos o son representaciones que existen desde que se utiliza el primer ecógrafo. ¿Sí? Sí, pues no usa tecnología. No tiene gran tecnología ni gran dificultad. Recuérdense una de las premisas de los protocolos. Tienen que ser simples y de pocas mediciones. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos el SESAME, nos sirve para la aproximación diagnóstica con ecografía en el paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Y qué va a evaluar? El pulmón, las venas femorales, el protocolo FAST, el pericardio y la ecocardiografía. ¿Sí? Fíjense que vamos a hacer los mismos puntos que en el protocolo anterior, que en el RASH, pero en distinto orden. ¿Sí? Entonces, el SESAME es muy bueno para aproximarnos, recuerden las 5H y las 5T, no a todas, pero sí a las causas por ahí más frecuentes por ecografía del shock. Hipovolemia dentro de las H, hipoxia, acidosis, hipohipercalemia, hipotermia, no las puedo encontrar por eco. Y en el caso de las T, neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, tromboembolismo de pulmón. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace el SESAME? Fíjense. Esta es la representación gráfica del cuerpo. Primero, pulmón. Segundo, venas femorales. Tercero, FAST en el abdomen. ¿Sí? Cuarto y quinto, pericardio. Y fíjense que acá esto tiene un color y esto tiene otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando está así como en este colorcito gris, porque si yo tengo al paciente en paro cardíaco, se entiende que cuando... No, claro, que lo están reanimando. Cuando yo vaya a valorar, por ejemplo, el pulmón, sí, o el ecocardio, y bastante difícil que sigan haciendo el masaje. En tanto que cuando yo esté mirando el abdomen o las venas femorales, el masaje continúa. Ese es uno de los principales contras que tiene el SESAME, que requiere un equipo entrenado. Tiene que haber uno que esté guiando el masaje cardíaco, otro que esté guiando la estabilización del paciente, la vía aérea, la hemodinamia, y tiene que haber uno específicamente manejando el eco. ¿Sí? Requiere de al menos tres operadores altamente entrenados. Una de las principales contraindicaciones. A nosotros nos sucede que quizás estamos de guardia, un paciente entra en paro
Y ustedes van a estar a cargo de todo, de la vía aérea, de la aerodinámica, de guiar el masaje, de indicar los fármacos. Se complica, pero supongamos que estamos en un mundo ideal donde tenemos el equipo necesario, realmente es un protocolo muy bueno. Fíjense qué va haciendo. Entonces, Y viste que, o sea, cuando vos estás haciendo RCP avanzado, es bastante caótico. que tenés que ir descartando la 5H y la 5T. Alguna lo hiciste por ocultación y, por ejemplo, el derrame pericárdico o el taponamiento cardíaco lo tenés que descartar Claro, por eco. por eco. Entonces, Entonces, fíjense vos que- estás masajeando, alguien tiene que poner así un coso y un subsifoide. Claro que Bien. se hace por subsifoide, pero bueno, bueno, está contemplado en la bibliografía que se hace de esa manera. claro, pero ¿cuál es la premisa del CESAME? Que nunca, por el hecho de yo querer hacer el protocolo, se va a interrumpir el RCP avanzado de alta calidad. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿yo me voy a ir a practicar con un paciente en paro y CESAME? No. Probablemente haya otras maneras de practicar y lo voy a hacer conforme me sienta más ducho en el tema. ¿Sí? ¿Cuándo van a interrumpir el masaje? Cuando estén evaluando el pulmón y el ecocardio. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Por no más de 2 ciclos de masaje y ventilación. ¿Sí? Eso quiere decir, apoyo, miro, no encontré nada, listo. Sigue las maniobras de reanimación. ¿Estamos? Entonces, desde arriba para abajo, ¿qué evalúa primero? El pulmón, para ver si no tengo un neumotórax. ¿Sí? Si el neumotórax no es la causa más probable de mi paro, sigue la reanimación conforme el tiempo. ¿Sí? Con fluidoterapia, vasoactivos, todo lo que yo le haya puesto al paciente. Acá, en el punto 2, vamos a ver el árbol venoso para tratar de encontrar algún signo de TBP y que eso me oriente a TEP como causa. Fíjense que dice más probable, más probable, más probable. Quiere decir de que si el paciente tenía TBP, ¿no puede haber hecho otra causa de shock? Sí, totalmente que puede. Pero lo más probable es que esto me oriente a que sea el TEP una de las causas del paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? En tercer lugar, vamos a ir al abdomen, ¿sí? Hacer el protocolo FAST, ¿se acuerdan? Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, infraumbilical y el FAST extendido, en este caso no, porque yo ya vi el pulmón en el primer punto, entonces solo el FAST, el abdomen. ¿Estamos? O sea que lo separen el pulmón. Claro, fíjate que acá, sí, Como- por eso yo acá te puse FAST, no te puse FAST-E. ¿Sí? Entonces, en el abdomen, para haber sangrado, orientando que la causa más probable es el shock hipovolémico. En cuarto, sí, ya me voy. ¿Y por qué? Fíjense que en cuarto está con un color más clarito, quiere decir de que no se interrumpió el masaje. ¿Qué ventana estoy utilizando para tratar de ver un taponamiento que no tiene que interrumpir el RCP? El subsifoide. Perfecto, muy bien. Y por último, ¿sí? El ecocardio para tratar de encontrar alguna causa de shock fíjense que dice cualquier patología cardíaca, adaptar manejo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente hizo un paro y lo único que yo le encuentro es una hipocontractilidad, pero el paciente no tiene derrame, no tiene signo de TEP. Bueno, listo, voy a seguir reanimando al paciente tratando de buscar alguna de las otras causas. Contractilidad, lo ve en caso que salga del paro, digamos. Claro, si estuviera con contractilidad. ¿Qué patologías les parece que además puede ser útil para detectar el ecocardio de paro cardiorrespiratorio? De vuelta, perdón. ¿En qué? Más básico, capaz es muy compleja la pregunta. Fíjense cómo es el algoritmo. Paro. ¿Sí? RCP básico avanzado, incluyo el eco. ¿Sí? El eco, además de que algo que nos sucede a nosotros, van a ver de que casi en toda la clínica el aparato de electro anda fundamentalmente mal. ¿Vieron? Los electrodos no pegan bien, los cables están todos pelados, por lo general no tiene papel, por lo general no tiene batería, hay que estar enchufándolo, está en un carrito que ocupa lugar, ¿sí? La tira siempre sale mal, ¿no es cierto? Entonces fíjense que yo quise decir que mi paciente tiene... Pásame. Smart. Rotemos. Y listo. ¿Sigue sonando? Hola. Bueno. Nadie dijo nada. Entonces, el eco además es muy útil para, si yo, no sé, la telemetría está desconectada, lo que sea,
y el electro no está funcionando o no tira bien la tira, lo que pase sea que esté pasando, yo apoyo el eco y puedo saber si el paciente está en un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. ¿Sí? Dentro de los no desfibrilables voy a ver obviamente una sistolia o esto que es... Claro. Perdón. Hola. Buenas tardes. Sí. Tenés que llamar, perdón, este no es el interno, es 4169. Sí, esta es la sala de residente. Hasta luego, chau chau. Bueno, o la actividad eléctrica sin pulso, ¿qué voy a hacer? Listo, sigo con el masaje, ¿no es cierto? Hasta que haya retorno a la actividad circulatoria espontánea o tenga un ritmo desfibrilable. Y el eco es muy bueno, que a veces nos va a pasar, vieron que la telemetría es útil, lo que nosotros vemos en el monitor, de manera orientativa, pero fíjense que nosotros cuando queremos saber bien algo, por ejemplo, si el paciente está en FA, si tiene onda P o no, ¿qué hacemos? Vamos al electro, que es como la representación más. Muchas veces nos va a pasar de que si el electro no anda todo, y yo digo, no, listo, está en la sistolia, y apoyamos el eco, podemos detectar algo que se llama fibrilación ventricular fina, ¿sí? Que en la telemetría yo voy a ver prácticamente que está plano, pero en el eco voy a ver características de fibrilación ventricular. Son casos bastante infrecuentes donde hay una fibrilación que es prácticamente indetectable, dice, en la telemetría, y muchas veces no se llega a ver en el eco porque el voltaje es muy bajo, ¿sí? Pero si yo le apoyo el eco, voy a ver que el corazón tiene la característica de la fibrilación ventricular. Exactamente. Y en ese caso, ¿para qué me va a servir? Porque ese es un ritmo desfibrilable, ¿sí? Ni hablar de si le apoyo y veo que, por ejemplo, el paciente está en TB. Listo. Tengo que ir a desfibrilar. Entonces, es muy útil para eso. Paro cardiorrespiratorio, inicio las medidas. ¿Sí? Yo puedo utilizar el eco para ver si es un ritmo desfibrilable o no, ¿sí? En base a eso, tengo yo mi algoritmo. ¿Se acuerdan el algoritmo de reanimación cardiorrespiratoria? De cómo se manejaban los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda del Sésame? Fíjense que el Sésame, entonces, es muy bueno para cuando yo hago la 5H y la 5T, tratar de arribar o al menos tachar de las 10 que tengo, 4 prácticamente las puedo evidenciar, ¿sí? Por eco. Hipovolemia, neumotórax, taponamiento, tromboembolismo de pulmón. Toxinas no, y acá esto dice trombosis ACS, que es de Acute Coronary Syndrome. O sea, síndrome coronario agudo, yo no voy a ver un trombo en las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, los pasos, recuerden, nunca se debe interrumpir el masaje, excepto cuando vea el pulmón y el ecocardio, por no más de 2 ciclos de masaje, ¿sí? En resumen, la eco es una gran herramienta fundamental, no porque a mí me guste el eco, sino porque realmente es muy útil, chicos, y van a ver de que nos brinda un montón de información y lo único que tengo que tener es ganas de hacerlo, ¿sí? En el manejo inicial y en el seguimiento del shock, ¿sí? Recuerden que el eco también lo utilizábamos mucho cuando hacíamos la evaluación a la fluidoterapia. Por ejemplo, calculando el gasto cardíaco, midiendo si aumentó o no la velocidad integral tiempo, cuando pasé un bolo de fluidos, ¿sí? Puedo ver el pulmón para ver si hay extravasación de líquidos en una reanimación, entendiendo de que no tengo que seguir administrando líquido al paciente, sino quiero aumentar la mortalidad. Son útiles no solo para la etiología, sino también para guiar la terapéutica. Todos tienen sus limitaciones, obviamente, pero nos brindan mayor especificidad que el examen físico, ¿sí? Clínico, ¿sí? Entonces, recuerden, a partir de ahora, y cuando pasen a nosotros con la UTI, los 5 pasos del examen físico va a ser inspección, auscultación, palpación, percusión, ecografía, ¿sí? Fíjense que es tan básico como solo sabiendo hacer la ecografía pulmonar, que realmente es muy, muy sencillo. Lo único que requiere es práctica y que conozcamos los patrones pulmonares normales, ¿sí? Podemos reanimar un paciente y parece así como muy básico, muy burdo, pero a nosotros nos pasa muchas veces que los pacientes están muy inflamados, no tienen una buena ventana para ecocardio y lo único que ves es el pulmón, y hemos reanimado a un paciente así, haciendo el protocolo FOLS, y realmente mejoran. Hace como 2 o 3 semanas, hay un día que yo estaba solo en la sala, y había un paciente que empezó con lidereses,
con noradrenalina en aumento, ¿sí? A mí me parecía que podría ser un shock séptico. Hice el false, no encontré las otras causas, realmente la ventana cardíaca era muy mala, apenas alcanzaba para ver si no tenía derrame, y fui haciendo fluidoterapia, visualizando con el eco, ¿sí? Pasaba 500, miraba si tenía, sí, miraba qué patrón tenía, seguía con patrón A, 500 más, patrón A, 500, y así, hasta que el paciente mejoró, y hace una semana se fue a centro de rehabilitación. Un paciente que estaba chocadísimo, ¿sí? Le faltaba líquido, es decir, que un shock. O sea, estaba en un shock séptico el paciente, pero yo llegué como al shock séptico, usando el false. ¿Cómo llegué al séptico? Por descarte, porque no era ni hipovolémico, ni obstructivo, ¿no es cierto? Entonces fui haciendo fluidoterapia, no se generó perfil B, entonces me permitía darle, y el paciente después empezó a bajar el requerimiento de noradrenalina, obviamente me apoyé en otras cosas, puse azul de metileno, etcétera, etcétera, lo volví a dormir para poder ventilarlo por completo, y el paciente salió del shock y se externó en la terapia intensiva. Entonces, lo que les quiero demostrar es que no hay que tenerle miedo al eco, que solamente hay que saber hacer ecocardio, ¿sí? Hay otros sistemas que nos pueden brindar un montón de información, aún así, en el paciente crítico. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Y si no, En la ventana pulmonar es solo patrón A y patrón B, no hay más. ¿Es eso, no? esos dos patrones. Solo patrón Patrón A normal o patrón A sin sliding, que sigue siendo patrón A, pero vas a ver que no está, que no. no rozan las pleuras, que es cuando hay el neumotórax, y el patrón B, que siempre es porque hay patrón A, pero hay Entonces, agua en el yo intersticio. apoyo, solo puedo encontrar eso dos. Esos dos patrones. Sí. Che, si hay una más algo, no me cambia si hay una más algo, sí. Si hay una masa se puede ver, vamos a ver después cuando veamos bien la parte pulmonar, cuando arranquemos el POCUS, que la eco es muy buena para detectar, por ejemplo, más allá de neumo, derrame, todo eso, para ver neumonía, y ahí vamos a aprender el protocolo Blue, donde el Blue te llega a todas, más o menos todas las causas